Continuando con el tratamiento del derecho de familia, en esta ocasión vamos a mencionar lo referente al contenido y las disposiciones legales aplicables. El derecho de familia, en cuanto a su contenido, decimos que comprende normas reguladoras de las relaciones personales y de las relaciones patrimoniales de orden familiar. Desde otro enfoque, el derecho de familia comprende el derecho matrimonial, las relaciones jurídico-paterno-filiales y las relaciones parentales en sentido amplio. Cabe anotar que en las últimas décadas del siglo XX comenzó a elaborarse una teoría general del derecho de familia, independientemente de la teoría general del derecho civil. Según Julián Bonaqueys, el derecho de familia comprende tres materias, y estas son: número 1, el derecho matrimonial; número 2, el derecho de parentesco; y número 3, el derecho del parentesco por afinidad. Seguidamente haremos mención a lo que se refiere cada una de estas materias. La materia del derecho matrimonial comprende dos partes: el derecho matrimonial relativo a la constitución del estado de cónyuges y a las relaciones de orden personal que de él se deriven, y el derecho matrimonial relativo a las relaciones de orden pecuniario engendradas por el estado de cónyuges, o sea, los regímenes matrimoniales. El matrimonio y los regímenes matrimoniales se encuentran regulados en distintos apartados del Código Civil de Guatemala, los cuales, a pesar de estar separados en su regulación, constituyen un todo. Su separación material obedece a conceptos técnicos que dominaban cuando se elaboró el Código Civil. Cabe resaltar que los regímenes matrimoniales son institutos jurídicos relativos al patrimonio de los cónyuges. La materia del parentesco se emplea en oposición al derecho matrimonial y al de afinidad, ya que éste rige cuestiones relacionadas al estado de parientes que puede existir entre una persona y otra. Y la materia del derecho de parentesco por afinidad surge como consecuencia de la unión legal de un hombre y una mujer con el fin de procrear hijos y suministrarle lo necesario para la subsistencia. Ahora bien, respecto a las disposiciones legales aplicables al derecho de familia, vamos a tomar en cuenta el orden jurídico jerárquico y funcional de las normas jurídicas, y para ello vamos a irnos auxiliando de distintas leyes, tomando en cuenta que vamos a hacer lectura de algunos pasajes en los cuales descansa el derecho de familia. Y para el efecto vamos a empezar mencionando la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución entonces encuentra regulado el derecho de familia del artículo 47 al artículo 56. De esa cuenta se puede decir que el artículo 47 constitucional, en sus partes conducentes, establece que la familia se organiza y descansa sobre la base legal del matrimonio. Los artículos 48, 49, 52, 54 y 55 reconocen algunas de las instituciones que abarca el derecho de familia, como lo son la unión de hecho, el matrimonio, la maternidad, la adopción, los alimentos. El artículo 56 de nuestra ley fundamental reconoce, entre otras causas que originan la desintegración familiar, el alcoholismo y la drogadicción. Ahora bien, un ordenamiento más que trata el derecho de familia es la ley del organismo judicial. Al respecto, la ley del organismo judicial en el artículo 21 reconoce la institución del parentesco. En el citado artículo se reconocen los grados del parentesco, siendo estos tres: el parentesco de consanguinidad al cuarto grado,
el parentesco de afinidad al segundo grado y el parentesco civil que se da en la adopción. El artículo 25 de la Ley del Organismo Judicial en sus partes conducentes establece que las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. La literal B del artículo 36 del citado cuerpo legal establece que los derechos de administración que el padre de familia tuviera en los bienes del hijo y que hubieren sido adquiridos por una ley anterior se sujetarán en cuanto a su ejercicio y duración a las reglas dictadas por una ley posterior. Un ordenamiento jurídico más que trata sobre el derecho de familia es el Código Civil y que éste lo tiene desarrollado en su libro primero a partir del artículo 78. Dentro de las instituciones que regula el Código Civil de Guatemala respecto al derecho de familia encontramos el matrimonio, la unión de hecho, el parentesco, la paternidad y la filiación, la adopción, la patria potestad, los alimentos, la tutela, el patrimonio familiar. Un orden legal más que trata sobre el derecho de familia es el Código Procesal Civil y Mercantil, y al respecto del derecho de familia en este cuerpo normativo se puede señalar que el libro primero, título 2, específicamente de los artículos 212 al artículo 216, se establece lo relativo al juicio oral de alimentos. En el libro cuarto, título 1, capítulo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, se desarrollan los asuntos relativos a la familia y particularmente la declaración de incapacidad, la ausencia y muerte presunta, la administración de bienes de menores incapaces y ausentes, el divorcio y la separación y el patrimonio familiar. Un ordenamiento jurídico más respecto al derecho de familia es la Ley de Tribunales de Familia, que en su artículo 1 reconoce a los tribunales de familia que conocen los asuntos relativos a la familia. Respecto a los asuntos que se pueden sustanciar en los tribunales de familia, podemos enumerar entre otros los siguientes: alimentos, paternidad y filiación, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, divorcio y separación, nulidad del matrimonio, cese de la unión de hecho y patrimonio familiar. Estas materias o instituciones del derecho de familia se encuentran reguladas en el artículo 2 de la Ley de Tribunales de Familia. El artículo 10 del citado orden legal regula que los procedimientos de los asuntos sometidos a los tribunales de familia deberán ser actuados e impulsados de oficio. El artículo 11 del mismo orden jurídico prevé que la diligencia de conciliación no dejará de celebrarse en los juicios de familia. Una disposición legal más que trata del derecho de familia es el Código Penal. El Código Penal en Guatemala, en el libro segundo, título 5, capítulo 1, regula los delitos contra el orden jurídico familiar, dentro de los cuales se destacan el matrimonio ilegal, la ocultación de impedimentos, simulación, celebración ilegal. Esto específicamente se encuentra en los artículos del 226 al 228 y el 230 del citado orden jurídico. En el artículo 245 bis del Código Penal de Guatemala se encuentra tipificado el delito de adopción irregular. El artículo 242 del referido ordenamiento jurídico regula el delito de negación de asistencia económica, el cual comete la persona que, estando obligada a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de habérsele requerido en el procedimiento de rigor. El artículo 244 del citado orden jurídico
regula el delito de incumplimiento de deberes de asistencia cometido por la persona que, estando legalmente obligada, incumpliere o descuidare el cuidado y educación de sus descendientes o personas bajo su custodia o guarda, provocando así una situación de abandono material y moral. Una ley más en cuanto al derecho de familia sería la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. El artículo 1 nos dice, entre otros aspectos, que hay violencia intrafamiliar cuando existe algún daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial que atente contra algún integrante del grupo familiar. Los artículos 2 y 3 del mencionado orden legal establecen que la denuncia de violencia intrafamiliar puede presentarse en forma verbal o escrita ante el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, los juzgados de familia, los bufetes populares y la Procuraduría de los Derechos Humanos. También encontramos la Ley del Registro Nacional de las Personas en cuanto a el derecho de familia. El artículo 3, literal B de este orden legal establece que, entre otras funciones asignadas al Registro Nacional de las Personas, resaltan la inscripción de matrimonios y divorcios. Dentro de las instituciones del derecho de familia que son susceptibles de inscripción en el Registro Nacional de las Personas al tenor del artículo 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, tenemos los matrimonios, las uniones de hecho, las sentencias que impongan suspensión o pérdida de la patria potestad y las resoluciones que los rehabiliten, las resoluciones que declaren la nulidad e insubsistencia del matrimonio, la unión de hecho, el divorcio, la separación, la reconciliación posterior, las adopciones, las capitulaciones matrimoniales, las sentencias de filiación, la designación, remoción, renuncia del tutor, protutor y guardadores. Y una ley más que regula lo referente al derecho de familia. Hoy en día tenemos la Ley de Adopciones. El artículo 4 de la Ley de Adopciones establece el principio del interés superior del niño, el cual persigue asegurar la protección y desarrollo del niño en el seno de su familia biológica o, en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente. Además, el artículo 6 de esta ley regula que el Estado debe promover y facilitar la creación de políticas, instituciones, programas y servicios de apoyo que mejoren las condiciones de vida y promuevan la unidad familiar. Dentro de los sujetos que pueden ser adoptados conforme el artículo 12 de la Ley de Adopciones, resalta el niño, niña o adolescente al que en sentencia firme se le haya declarado vulnerado su derecho de familia, el niño, niña y adolescente cuyos padres biológicos hayan perdido en sentencia firme la patria potestad sobre ellos, el niño o niña, así como el hijo o hija de uno de los cónyuges o convivientes, en cuyo caso ambos padres biológicos deberán dar su consentimiento, salvo que uno de ellos hubiere fallecido o perdido la patria potestad. Cabe agregar que el artículo 13 del mencionado orden jurídico que atañe al derecho de familia precisa que los sujetos que pueden adoptar son el hombre y la mujer unidos en matrimonio o en unión debidamente declarada. Otro aspecto relacionado con el derecho de familia que regula la Ley de Adopciones es lo relativo al proceso de socialización dentro de la tramitación de la adopción, y para ello el procedimiento de la adopción se encuentra prescrito en los artículos 43
al 48. El artículo 54 de la Ley de Adopciones establece que una vez autorizada la adopción por el juez, ésta la deberá notificar a la autoridad central y verificará que se restituya el derecho de familia del adoptado por medio de acto en el que personalmente habrán de comparecer los adoptantes y los adoptados. En ese orden de ideas, entonces, hemos puntualizado a través del señalamiento de algunos artículos, así como de la lectura de estos en lo que fuere aplicable al derecho de familia, de tal manera que dentro de las disposiciones legales aplicables al derecho de familia podemos resaltar entonces la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Tribunales de Familia, el Código Penal, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la Ley del Registro Nacional de las Personas, la Ley de Adopciones y otras que a través del estudio del derecho podríamos nosotros ubicar. Es así pues que de esta manera hemos tratado el tema del derecho de familia. Espero que a través de esta ilustración, desde su tratamiento de las generalidades, el origen, la evolución, definiciones, características, clasificación, fuentes, nuevas formas, la naturaleza jurídica, el contenido y las disposiciones legales aplicables al derecho de familia nos permitan tener una visión sobre este tópico. Espero que esta información sea entonces de su conocimiento y contribuya más a aspectos del derecho de familia que han sido presentados y que usted los conozca.